Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1 y versículo 1, donde dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Como es su costumbre, el apóstol Pablo también en esta carta comienza nombrando al remitente y al destinatario, y como en la mayoría también de sus cartas, se llama a sí mismo apóstol y embajador de Jesucristo. Ya que para el apóstol, el ser enviado por Jesucristo es de gran importancia, pero no solo para él, sino también para aquellos a quienes escribe, pues sumamente importante es saber que Pablo no actúa y escribe por propia iniciativa y autoridad, sino que lo hace por la autoridad de Cristo Jesús. Debe tenerse en consideración que quien recibe, oye y lee a Pablo no solo recibe al apóstol, sino a Cristo mismo, lo cual es muy distinto. Ya que lo que Pablo dice y también escribe es totalmente avalado por la autoridad de Cristo. Y es por medio de Pablo que llega Cristo a Timoteo y también a nosotros en estos días. Lo cual, por tanto, debemos poner mucha atención a leer esta carta, es decir, la segunda carta a Timoteo. Y nótese que Cristo hiciera a Pablo su embajador no es por demás algo que hiciese de su propia autoridad, sino que Cristo actuó en esto como en todo lo que hace, como dice en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y versículo 19, cuando dice: Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. De conformidad con la voluntad de Dios, pues, quien recibe a Cristo, recibe también a Dios mismo. Juan, capítulo 3 y versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ahora bien, cabe hacerse una pregunta y es la siguiente: ¿con qué intención hizo Cristo a Pablo su embajador? Para dispensar a los hombres la promesa de la vida, ya que quien recibe a Cristo recibe también la vida, pues fuera de Él no hay vida verdadera alguna, ya que Él, Jesucristo, Él es la vida, como enseña Juan, capítulo 4 y versículo 6. Esto es lo que a Pablo le está permitido hacer. Como enviado de Cristo puede llevar la vida a los hombres. Y esa vida, nótese que no puede identificarse con las actuales circunstancias de la vida, pues es algo muy claro para el mismo Pablo, puesto que él está ya en la cárcel, encarcelado, y tiene ante sí la condena a muerte, lo cual ya no es vida, dicen muchos. Pero también entonces Pablo habla de la promesa de la vida, pues esa vida es ciertamente una realidad para Pablo en sus difíciles circunstancias. Y naturalmente, que es realidad, pues Cristo es una realidad incluso en las circunstancias más difíciles y adversas. Pero por otro lado, la realización plena de la vida aún no ha llegado, viene después en la nueva tierra. Y es que por eso, pese a la realidad de la vida que ya ahora tenemos en Cristo, se puede hablar de la promesa de la vida. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: a Timoteo,
Amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Luego del remitente aparece el destinatario, a quien llama Timoteo, acompañado el nombre con el adjetivo calificativo verbal amado, es decir, de amar. En otra ocasión le llamó Hijo amado y fiel en el Señor, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 17. Y también verdadero hijo en la fe, 1 Timoteo capítulo 1 y versículo 2. Y como se ha comentado, el calificativo de hijo se debía a que había engendrado en Cristo. 1 Corintios capítulo 4 y los versículos 14 y 15. Timoteo fue llevado al Señor por medio del apóstol Pablo, aunque sin duda intervinieron también en el proceso su abuela Loida y su madre Eunice. Y hasta es muy probable que fuese convertido en el tiempo del ministerio evangelizador de Pablo en Litra, como señala en Hechos de los Apóstoles capítulo 14 y los versículos 6 y 7. De este hijo amado habían dado testimonio de fidelidad las iglesias que le conocían en Litra e Icono, como señala Hechos de los Apóstoles capítulo 16 y los versículos 1 y 2. Y nótese que a este amado hijo envía el saludo característico del apóstol Pablo, y en realidad es idéntico al de la primera epístola. La primera bendición que desea para su hijo amado es la gracia, ya que de ella se ha considerado en el último versículo de la primera epístola, donde se registran las últimas palabras de despedida del apóstol Pablo, en 1 Timoteo, capítulo 6 y versículo 21. Y nótese que la gracia es el medio de salvación. Efesios, capítulo 2 y los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero también lo es de la santificación, como segundo paso en el proceso de la salvación. La segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: ante bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y lo será en la glorificación como etapa final del proceso. Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La gracia es la provisión divina, continua y abundante para cada circunstancia de la vida del cristiano. Santiago, capítulo 4, versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nótese que esto da fuerza para el ministerio y para el testimonio cristiano aún en las circunstancias más adversas. Especialmente en la esfera del liderazgo, muchas veces las dificultades conducen al desánimo, como pudiera ser por ejemplo el caso de Timoteo con los problemas que tenía que afrontar en Éfeso. Y en el campo de la salvación, lo que el hombre de por sí es incapaz, lo consigue con el poder de la gracia, ya que frente a las circunstancias pecaminosas propias del corazón humano, viene la asistencia de la gracia divina. La gracia de Dios se manifiesta primeramente en la paciencia divina ante el pecado de su pueblo, no levantándose en juicio para destruirlo, sino otorgándole misericordia. Lamentaciones capítulo 3 y versículo 22 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias.
Coincide este modo de actuar de Dios con la enseñanza del apóstol Pablo sobre la acción de la gracia en relación con el pecado, que, cuando éste se mostró sobremanera grande, la gracia divina superó en todas las circunstancias para salvación del pecador. Romanos, capítulo 5 y versículo 20 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La dimensión de nuestro pecado nunca superará la grandeza de la gracia de Dios, ya que la gracia viene también en asistencia para que el creyente lleve a cabo la vida de santificación, operando en él tanto el querer como el poder para llevarla a cabo. Filipenses, capítulo 2 y versículo 13 dice: Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. En estas circunstancias divinas, los cristianos son, es decir, somos capaces de amar desinteresadamente a nuestros hermanos y en general a todo el mundo, ya que somos capaces de servir sin deseo de constituirnos en posiciones superiores a las del resto de los hermanos, y somos capaces también de aborrecer el pecado y vivir en santidad, dependiendo de Dios por la fe y viviendo en unión vital con Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 2 y versículo 20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No cabe duda que la situación interna en las iglesias generaba frustraciones entre los creyentes y agotaba por tanto también las fuerzas del liderazgo. Pero además los cristianos estarían sufriendo no solo la lucha contra la verdad bíblica en la enseñanza de los falsos maestros, sino sus propios e individuales problemas. Nótese que las pruebas suelen producir en el creyente preguntas que muchas veces no tienen respuestas. Las incidencias de la prueba en el que es probado generan muchas veces aflicciones, tristeza y también, como no, lágrimas. Y en medio de las circunstancias más difíciles, desde el punto de vista humano, la gracia viene en ayuda del afligido, haciéndole sentir que, aún en medio de esas cosas y circunstancias, sigue estando rodeado del amor de Dios, porque, como dice Romanos, capítulo 8 y versículo 39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por tanto, aún en medio del mayor conflicto, en el torbellino de la angustia, la presencia de Dios es una realidad que se hace sentir por medio de la gracia divina, ya que la promesa es firme y el compromiso divino también es seguro. El Salmo 91 y versículo 15 dice: Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Por tanto, el cristiano y la cristiana nunca está solo, ni en los momentos álgidos de la prueba. Y nótese que cuando los enemigos nos suelen rodear y también las inquietudes aparecen, allí está la mesa de la comunión y de la provisión de Dios para el conflicto. El Salmo 23, versículo 5 dice: Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En las preguntas sin respuesta también, la gracia divina viene en asistencia para mantener al creyente firme en la fe. Dios mismo nos dice en Isaías,
capítulo 55 y los versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es cierto que no hay respuestas a muchas de nuestras preguntas, porque nunca alcanzaremos la dimensión del pensamiento de Dios. Con todo, cualquier circunstancia no escapa de las manos de Dios de la gracia. Y por esa razón, las palabras del versículo se convierten en promesa de aliento para cada uno de nosotros. La segunda bendición que desea para Timoteo es la misericordia. Y la misericordia es el amor que se muestra a los débiles e incapaces de hacer nada por sí mismos para aliviar sus problemas. Y note que la palabra en latín de donde deriva directamente la palabra castellana misericordia está compuesta de dos voces. La primera es misere, que significa miseria, es decir, necesidad. Y la segunda cor, es decir, codis o corazón, de modo que la misericordia es el resultado de pasar la miseria de otro por el corazón que reacciona ante esa necesidad. Y tengas en cuenta que la misericordia no tiene en cuenta lo que el miserable es y lo recibe a pesar de todo, como enseña la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 13 y versículo 16. Por tanto, si la gracia es el amor en descenso, ese amor que, establecido por Dios, le obliga al cumplimiento del propósito que lo motiva, descendiendo al encuentro del pecador, la miseria es el amor en extensión, en cuya manifestación Dios ama permanentemente, aunque en medio de circunstancias que sólo merecerían la intervención judicial de Dios a causa del pecado y de la rebeldía humana. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23 dice: Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Y la tercera bendición que hace Pablo a Timoteo es la paz. Este es el gran don que lleva aparejado la salvación como resultado de la justificación con Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, está dirigida a la bendición de la paz a un creyente y tiene que ver con la experiencia natural y cotidiana de la vida cristiana. Esta es la derivación del hebreo shalom. La palabra es una consecuencia natural de ser salvo, que irrumpe como una nueva realidad en la experiencia de vida del creyente y, aunque espera el glorioso cumplimiento escatológico de la paz perfecta, ya la disfruta en el tiempo presente, sintiéndola como la consecuencia de la acción redentora de Dios, que libra absolutamente de la ira y de la condenación. Romanos, capítulo 8 y versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así pues, el creyente vinculado con Dios en Cristo Jesús participa de la paz de Dios que lo abarca todo. En contraste con lo que significa el desorden y la confusión, el Dios de la Biblia es Dios de paz, como señala, por ejemplo, Romanos capítulo 15, versículo 33, Hebreos capítulo 13, versículo 20, por ejemplo. La paz real
solo puede ser experimentada en la posición en que se encuentra el creyente, esto es, en Cristo. Por eso, Jesús lo anunció al decir en el Evangelio de Juan capítulo 16 y versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La paz se anunció en el nacimiento de Cristo como un mensaje profético que se extiende en toda la tierra, como consecuencia de la obra de salvación que el que nacía en Belén llevaría a cabo con su muerte. Lucas capítulo 19 y versículo 38. Ahora bien, todas estas bendiciones, regalos perfectos y dones celestiales proceden de Dios Padre. Santiago enseña que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre. Santiago, capítulo 1 y versículo 17. Debe también entenderse que el origen de todo don perfecto y de toda buena dádiva de Dios es por tanto su procedencia, es celestial. Y si es celestial, por tanto, los tres dones de la bendición, al proceder del Padre, descienden sobre Timoteo, como es el deseo del apóstol Pablo, y en general sobre todos los creyentes. Además, eso implica un movimiento desde la presencia de Dios hacia la tierra en forma continuada, ya que asociado al Padre, dador también de la bendición, está también Cristo Jesús, nuestro Señor. Él hace posible que las bendiciones de Dios lleguen a los creyentes como único mediador entre Él y los hombres. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. La gracia viene al mundo de los hombres no solo por Cristo, sino en Él. Juan capítulo 1 y versículo 17 dice: Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nótese que mientras que la ley denuncia, Cristo introduce la gracia y la verdad. No se dice aquí que estas dos manifestaciones del Verbo fueron dadas, sino que vinieron por medio de Él. De la misma manera, la misericordia es posible por Cristo Jesús, ya que en su misericordia se acerca a los desposeídos de todo derecho y además da su vida por ellos, ocupando el lugar que les correspondía por su pecado. Tiene compasión de su situación y lo salva para hacerlo hijo de Dios por fe en Él. Juan capítulo 1 y versículo 12. De manera que Jesucristo, unido al Padre para otorgar la bendición, pone de manifiesto su deidad, ya que todo lo que es de Dios se hace posible a los hombres en Cristo Jesús, al que Pablo llama Señor, título traducido en la 70 al griego el nombre de Dios. El versículo presenta a Cristo en unidad con el Padre, al que Pablo llama Señor. Por tanto, los apóstoles enseñaron y además aceptaron la verdad de que Jesucristo es Dios en unidad con el Padre y en el Espíritu. Y voy concluyendo ya con esto. Estimado y estimada oyente, Pablo le desea a Timoteo gracia, misericordia y paz. Pero y nótese que lo hace de parte de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. La gracia de Dios es su favor no merecido que se extiende al hombre y a la mujer pecador y pecadora, ya que Dios le extiende además su misericordia, ya que Dios es amor y también es bondad. Tito capítulo 3 y versículo 4 dice:
pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Amigo y amiga oyente, y cuando esta gracia y misericordia viene al hombre y a la mujer pecador y pecadora, arrepentido y arrepentida, viene también la paz de Dios a su corazón, porque ya pasa a ser una persona perdonada por medio de Cristo Jesús, que es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por tanto, mi amigo, mi amiga oyente, para recibir la gracia divina de la salvación, primeramente, la persona se debe de reconocer que ciertamente es pecadora y debe de acercarse a Dios con un corazón arrepentido y contristo, porque de esta manera es como Dios la va a escuchar. Es por eso que si tú tienes este deseo en esta hora, en este momento, yo te animo a que tú puedas orar conmigo esta oración. Si antes nunca la has hecho, repite conmigo y di ahí a donde estás. Dios eterno, vengo delante de ti pidiéndote perdón por todos mis pecados, que son muchísimos. Me arrepiento de todos ellos. Y ahora te acepto a ti, Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Y creo, por fe, que la gracia divina, la misericordia de Dios y tu paz vienen a mi corazón. Yo te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.